Hola chicos, ¿cómo están? En este video desarrollaremos el último punto del tema 1, la teoría de la preferencia revelada. En videos anteriores, nosotros hemos analizado distintas funciones de utilidad que describen preferencias específicas entre los bienes y que nos permiten estudiar la conducta de los consumidores como agentes racionales. Pero en la realidad, las estimaciones de la función de utilidad de una persona en base a datos empíricos son complejas porque se requiere contar con datos de todas las variables explicativas. Para estimar la función real de un individuo, es necesario estudiar cómo forma sus preferencias. Y las variables que determinan la formación de las preferencias de una persona son muy numerosas porque responden a razones de índole social, demográfica, religiosa, cultural, psicológica, del imaginario colectivo, a razones económicas, de crianza. También dependen de la propia experiencia de cada persona, de la posición que se tenga frente al riesgo y de otras cuestiones más. Son muchísimas las variables y este hecho, unido a la imposibilidad de realizar experimentos controlados en seres humanos para analizar y postular su comportamiento económico regular, lleva a que las funciones de utilidad que hemos estudiado sean inobservables en la realidad. A pesar de ello, el resultado más importante de la teoría del consumidor que hemos visto es la relación inversa que existe entre la cantidad demandada de un bien y su propio precio. Un planteamiento alternativo a la teoría ordinal y que permite alcanzar este mismo resultado sin usar o postular la existencia de una función de utilidad es la teoría de la preferencia revelada. La teoría de la preferencia revelada fue propuesta por primera vez por Paul Samuelson a finales de 1940 y se basa en los fenómenos que son observables, es decir, en las combinaciones de bienes realmente compradas por un consumidor y en los precios y el ingreso monetario a los que se compraron. De acuerdo a esta teoría, el consumidor basará sus elecciones en una estructura de preferencias. Pero hay que tener cuidado de no confundir lo elegido con lo preferido, ya que lo elegido puede no ser lo preferido debido a la dependencia que existe entre lo elegido y el ingreso y los precios de los bienes. Es decir, se puede preferir algo y no poder comprarlo, no poder elegirlo. Dado el vector de precios P supra 0, compuesto por los precios P sub 1, 0 del bien 1 y P sub 2, 0 del bien 2, si el consumidor gasta todo su ingreso para adquirir los bienes X sub 1 y X sub 2 y existen dos combinaciones de bienes, C sub 0 y C sub 1, que se encuentran dentro de su conjunto de combinaciones asequibles, decimos que la combinación C sub 0 se revela preferible a la combinación C sub 1 si es que pudiendo comprar la combinación C sub 1, el consumidor elige la combinación C sub 0. Si queremos deducir las preferencias del consumidor a partir del comportamiento observado, esto lo podemos hacer respecto al conjunto de combinaciones factibles o asequibles, debiéndose cumplir esta desigualdad. Dados los precios de los bienes, el gasto en el que incurre el consumidor para adquirir la combinación C sub 0 debe ser mayor o igual al gasto en el que incurriría para adquirir la combinación C sub 1 cuando ambas combinaciones se encuentran dentro de su conjunto asequible y se revela que C sub 0 es preferible a C sub 1. Pero aún cumpliéndose esta desigualdad, no se asegura la coherencia. Para que exista coherencia, se debe postular que el consumidor sea racional. Y para ello, la teoría de la preferencia revelada establece dos axiomas que deben cumplirse: el axioma débil y el axioma fuerte. Para estudiar estos dos axiomas, vamos a definir dos vectores o conjuntos de precios, P supra 0 y P supra 1, y dos vectores o conjuntos de cantidades, C sub 0 y C sub 1. El axioma débil nos dice lo siguiente: si al vector de precios P supra 0 la combinación C sub 0 se revela preferida a la combinación C sub 1,
El consumidor nunca debe manifestar lo contrario cuando los cambios en los precios sean tales que ambas combinaciones sigan siendo asequibles. Esto no significa que nunca alterará su decisión. Por ejemplo, analicemos dos casos. Si inicialmente al vector de precios P supra 0 el consumidor revela que prefiere la combinación C sub 0 a la combinación C sub 1 y a los nuevos precios P supra 1 elige C sub 1 en lugar de C sub 0, hay un cambio en la decisión del consumidor, pero no hay una violación del axioma, simplemente porque ante un cambio en los precios, C sub 0 deja de ser una combinación asequible para él. Se puede decir que a los precios iniciales se prefiere C sub 0 a C sub 1, pero no que a los nuevos precios C sub 1 es preferible a C sub 0, porque C sub 0 ya no es asequible. Ahora, si a los precios iniciales el consumidor revela que prefiere C sub 0 a C sub 1 y a los nuevos precios elige C sub 1, a pesar de que ante un cambio en los precios todavía puede comprar C sub 0, existiría una inconsistencia, un comportamiento incoherente en el consumidor. En el caso A se cumple el axioma débil, pero en el caso B se viola el axioma débil. El cumplimiento de este axioma no asegura que el consumidor elija la mejor combinación de bienes, pero permite eliminar las inconsistencias. La consistencia debe darse cuando se trata de maximizar el consumo. Es necesaria, pero no suficiente porque, si bien excluye comportamientos incoherentes, no garantiza la maximización, por lo que se tiene que cumplir un segundo axioma. El axioma débil permite precisar cuándo se prefiere una combinación a otra. El segundo axioma es el de transitividad y permite inferir el ordenamiento de las preferencias. Si un consumidor revela directa o indirectamente que prefiere C sub 0 a C sub 1, no puede revelar directamente o indirectamente lo contrario. Veamos cómo podemos deducir el efecto sustitución y la ley de demanda de la preferencia revelada utilizando la metodología de Slasky. Dada la recta de balance RS, el consumidor elige la combinación de bienes C sub 0. Si el precio del bien 1 disminuye, manteniéndose constantes el precio del bien 2 y el ingreso del consumidor, la recta de balance pivotea en el punto R y se mueve en sentido contrario a las agujas del reloj. Tenemos una nueva recta de balance, RS', y ahora C sub 1 es elegido. Hasta aquí no tenemos problemas con el axioma débil porque inicialmente el consumidor elige la combinación C sub 0 cuando C sub 1 no era asequible y luego elige C sub 1 cuando C sub 0 es asequible, con lo cual estaría revelando que prefiere la combinación C sub 1. Ahora, si le quitamos al consumidor una parte de su ingreso nominal de manera tal que pueda comprar la combinación inicial de bienes, el individuo va a elegir una cantidad del bien 1 mayor a X sub 1, 0. Es decir, adquirirá una combinación de bienes C sub 2 que se encuentra entre C sub 0 y T', porque si eligiera una combinación que se encontrara entre T y C sub 0, no se cumpliría el axioma débil. Entonces, si ante esta situación el consumidor elige la combinación C sub 2, ya podemos separar el efecto total de la disminución en el precio del bien 1 sobre la cantidad elegida del bien 1 en dos efectos. Entre X sub 1, 0 y X sub 1, 2 se puede medir el efecto sustitución y entre X sub 1, 2 y X sub 1, 1 el efecto ingreso. Este análisis nos muestra que si se cumple el axioma débil, el efecto sustitución puro es negativo, porque conduce a un aumento en la cantidad elegida del bien 1 cuando disminuye su propio precio. Bien, ahora realicemos otro análisis. Supongamos que el consumidor, dado su ingreso, es indiferente entre C sub 0 y C sub 1, pero elige la combinación C sub 0 al vector inicial de precios y la combinación C sub 1 al nuevo vector de precios.
Esto significa que con los precios iniciales, el desembolso que debía realizar para comprar C sub 1 era mayor que el desembolso que debía realizar para comprar C sub 0, porque si él es indiferente entre ambas combinaciones, seguramente eligió C sub 0 a los precios iniciales porque con esta combinación gastaba menos. Y si a los nuevos precios elige C sub 1, seguramente el desembolso que debe realizar para comprar C sub 1 es menor que el que tendría que realizar para comprar C sub 0. De las expresiones 1 y 2 podemos realizar pasajes de términos y sacar factores comunes. Si solo cambia el precio del bien 1 y suponemos que el nuevo precio del bien 2 es igual que el inicial, es decir, que el precio del bien 2 se mantiene constante, y sumamos las expresiones 3 y 4, obtendremos que P sub 1, 1 menos P sub 1, 0 por x1, 1 menos x sub 1, 0 es menor que 0. Esta última inecuación nos muestra que el precio y la cantidad se mueven en sentidos opuestos, ya que si la diferencia entre los precios es positiva, la diferencia entre las cantidades debe ser negativa, y si la diferencia entre los precios es negativa, la diferencia entre las cantidades debe ser positiva para que se cumpla esta desigualdad. Por lo que hemos encontrado la relación inversa entre el precio y la cantidad. Podemos reescribir esta inecuación en términos de incrementales y construir la elasticidad-precio de la demanda. Si pasamos el cambio en el precio al otro lado, tenemos que el cambio en X debe ser menor que 0 y podemos completar esta expresión multiplicando ambos lados de la misma por P sobre X y dividiendo ambos lados de la misma por el cambio en el precio, con lo cual obtenemos que la elasticidad-precio es negativa. La teoría de la preferencia revelada también nos permite medir los cambios en el bienestar de un individuo ante un cambio en los precios. Cuando realizamos un análisis de bienestar, estamos interesados en determinar si, ante un cambio en el conjunto de elección, el consumidor se encontrará mejor o peor en una nueva situación con respecto a una situación inicial. Si el ingreso no ha cambiado y los precios han aumentado, su poder adquisitivo será menor y el consumidor habrá empeorado. Mientras que si el ingreso no ha cambiado y los precios han disminuido, su poder adquisitivo será mayor y el consumidor habrá mejorado. Sin embargo, no hay garantía que el ingreso no haya cambiado. Analicemos 3 casos. En el primero, tenemos que inicialmente el consumidor elige la combinación C sub 0 y ante un cambio en los precios, elige la combinación C sub 1 porque la combinación inicial ya no es asequible para él. En este caso, en la nueva situación, se encontraría peor que antes porque a los precios iniciales, cuando podía comprar las dos combinaciones, reveló que prefería C sub 0 y a los nuevos precios elige C sub 1 ya que no puede comprar C sub 0. En el caso B, tenemos que inicialmente el consumidor elige la combinación C sub 0 cuando no podía comprar C sub 1 y ante un cambio en los precios, elige la combinación C sub 1 y puede comprar C sub 0. En la nueva situación, las dos combinaciones de bienes son asequibles para él y revela que prefiere C sub 1 que contiene mayores cantidades de ambos bienes, por lo que se encontraría mejor que antes. Finalmente, en el caso C, si inicialmente el consumidor elige la combinación C sub 0 y ante un cambio en los precios elige la combinación C sub 1, no se puede concluir porque en la nueva situación consume una mayor cantidad del bien 1, pero una menor cantidad del bien 2 con respecto a la situación inicial. Y no podemos determinar cuál de las dos combinaciones de bienes es la preferible para él porque cuando eligió C sub 0, C sub 1 no era asequible. Y cuando elige C sub 1, C sub 0 no es asequible. Para medir los efectos de estos cambios sobre el bienestar individual, se construyen números índices
cuantificando la variación de la variable que se considera relevante en relación a una situación base que se toma como punto de partida. Vamos a utilizar los índices de cantidades y los índices de precios de las Peirce y de Pasch que ustedes deben haber visto en Economía 2. Un índice de cantidades trata de cuantificar si un individuo en términos medios consume más o menos bienes que antes de producirse un cambio. El índice de cantidades de las Peirce se calcula teniendo en cuenta dos combinaciones distintas de bienes evaluadas a los precios iniciales. Y el índice de cantidades de Pasch se calcula teniendo en cuenta dos combinaciones distintas de bienes evaluadas a los nuevos precios. Un índice de precios pretende medir si en promedio el desembolso monetario de adquirir una determinada combinación de bienes ha aumentado. El índice de precios de las Peirce se calcula teniendo en cuenta la combinación inicial de bienes o la canasta del año base evaluada a los distintos precios, y el índice de precios de Pasch se calcula teniendo en cuenta una nueva combinación de bienes o la canasta del año 1 evaluada a los distintos precios. En el caso A teníamos que el consumidor inicialmente elige C sub 0 cuando C sub 1 era factible, pero luego elige C sub 1 porque C sub 0 ya no era factible y por lo tanto está peor. En este caso podemos decir que inicialmente el consumidor reveló que prefería la combinación C sub 0 a la combinación C sub 1 y a los precios iniciales podemos observar que el desembolso monetario que debe realizar para adquirir C sub 0 es mayor que el que tendría que realizar para comprar C sub 1. Si dividimos ambos lados de esta inecuación en el desembolso monetario inicial, tenemos que esto es igual a 1 y esto es el índice de cantidades de las Peirce. Por lo tanto, podemos concluir que siempre que este índice sea menor que 1, el consumidor habrá empeorado. La reversión de signos no indica lo contrario. En el caso B, teníamos que inicialmente el consumidor compra C sub 0 porque no le alcanza para pagar C sub 1 y en la nueva situación elige C sub 1 a pesar de que le alcanza para comprar C sub 0. Entonces, en este caso, podríamos decir que sobre la recta de balance SS, la combinación C sub 1 se revela preferible a la combinación C sub 0 y a los nuevos precios, el desembolso que debe realizar el consumidor para adquirir C sub 1 es mayor que el que debería realizar para comprar C sub 0. Si dividimos ambos lados de esta inecuación por el desembolso que realizaría a los nuevos precios para comprar C sub 0, tenemos que este es el índice de cantidades de Pasch y esto es igual a 1. Por lo tanto, podemos concluir que siempre que este índice sea mayor que 1, el consumidor habrá mejorado. La reversión de signos no indica lo contrario. Estos dos casos que hemos analizado nos permiten llegar a estos dos resultados. Pero no se puede realizar la aseveración inversa ni en A ni en B. Es decir, en cuanto a la inversión de signos, no se puede inferir lo contrario. Si el índice de cantidades de las Peirce es mayor que 1 o el índice de cantidades de Pasch es menor que 1, no se sabe si el consumidor estará mejor o peor. En estos dos casos, los índices de cantidades no nos brindan indicación alguna, ya que no nos permiten inferir la estructura de las preferencias. Ahora vamos a construir otro número índice que nos permita realizar una comparación del desembolso monetario que representa al consumidor una determinada combinación de bienes. Si hacemos esto, las ganancias o pérdidas de bienestar estarán en función de lo que haya ocurrido con el ingreso monetario del consumidor. Si el ingreso aumenta en mayor proporción que los precios, las cantidades consumidas o el ingreso real deberán incrementarse. Mientras que si el ingreso decrece en mayor proporción que los precios, las cantidades consumidas o el ingreso real deberán disminuir.
vamos a definir un índice R que nos indique si el ingreso nominal del consumidor es mayor o menor en relación de una situación con otra. El índice R nos permitirá medir los cambios en el ingreso, ya que nos muestra la relación entre el gasto total de una nueva situación y el correspondiente al de una situación inicial. Dado este índice, partiendo de los resultados a los que hemos arribado, se puede demostrar que si el índice de precios de PASH es mayor que el índice R, el consumidor estará peor, y que si el índice de precios de las PERS es menor que el índice R, el consumidor estará mejor. La reversión de signos no indica lo contrario. Por lo tanto, en algunas circunstancias, las comparaciones entre índices de precios y el índice de ingreso monetario nos dicen si el consumidor está mejor o peor económicamente como resultado de los cambios en los precios y en su ingreso, sin requerir información detallada sobre sus preferencias. En el caso C, ninguno de los índices que hemos visto nos permiten inferir la estructura de las preferencias, por lo que no podemos arribar a ninguna conclusión. Entonces, hemos visto que la teoría de la preferencia revelada nos permite deducir la ley de la demanda y realizar un análisis de bienestar del consumidor. Pero esto no es lo único. De esta teoría también se puede deducir la homogeneidad de grado cero en precios o ingreso de las demandas marshallianas y la ecuación de Slasky en términos de cambios discretos. La teoría ordinal de la maximización restringida de la utilidad y la teoría de la preferencia revelada son equivalentes porque ambas nos permiten obtener las mismas conclusiones. Lo que es interesante de la teoría de la preferencia revelada es que no plantea la existencia de una función de utilidad. Y esto es interesante porque, como les decía al principio, las variables que intervienen en los gustos y preferencias del consumidor son tan numerosas que en base a datos empíricos es prácticamente imposible estimar la función de utilidad de una persona. Muchos de los supuestos que hemos realizado en este tema para estudiar el comportamiento de los seres humanos como consumidores son bastante irreales. Por ejemplo, hemos supuesto que las preferencias de una persona no cambian. Y esto no es cierto. Nuestros gustos y preferencias cambian con el tiempo, cambian con la edad. También hemos supuesto que los consumidores gastan todo su ingreso en la adquisición de los bienes que forman parte de sus preferencias. Y no hemos contemplado la posibilidad de que puedan atesorar o ahorrar parte de su dinero para el futuro. No hemos incorporado el tiempo en nuestros análisis. Y otro supuesto que hemos realizado es que los seres humanos tomamos decisiones en un contexto de certidumbre. Pero la realidad es mucho más compleja. Constantemente nos estamos enfrentando a situaciones inciertas y las decisiones que tomamos dependen de nuestra posición frente al riesgo. Dependen de si somos adversos, neutrales o amantes al riesgo. Y también dependen del nivel de información que tengamos. En la realidad, no existe una relación biunívoca entre las decisiones que tomamos y los resultados que obtenemos. Las decisiones que tomamos hoy tienen como consecuencia varios resultados posibles en el futuro y estos resultados no son perfectamente determinados. No sabemos con exactitud cuál de todos los resultados posibles es el que finalmente se va a dar porque no tenemos el control total del entorno que nos rodea. En Microeconomía 2 vamos a completar la teoría del consumidor en situaciones ciertas y vamos a empezar a levantar muchos de los supuestos irreales y restrictivos que hemos planteado. Aunque no todos ellos, porque en los modelos económicos siempre es necesario realizar una simplificación y una abstracción de la realidad. Se necesita reducir el número de variables para poder estudiar un fenómeno económico. No se puede tener en cuenta todo porque llega un punto en el que el número de variables se vuelve inmanejable intelectualmente. Pero aunque muchos de los supuestos que planteamos los economistas sean irreales y a veces surgen ciertos resultados de la teoría económica que, como solía decir la profesora Elías, son resultados molestos porque no se observan en la realidad, como el caso que vimos de los bienes Giffen, hay muchos otros resultados que se obtienen de la teoría que sí son observables y que nos permiten explicar y o
predecir la realidad. Sin importar la realidad de los supuestos, siempre que un modelo económico sea útil para explicar o predecir ciertos comportamientos o fenómenos, es considerado un buen modelo y no se descarta. Bueno chicos, con este video llegamos al final del tema 1. Requirió mucho esfuerzo, tiempo y paciencia llegar hasta aquí. No fue sencillo, pero finalmente lo logramos. Les dejo de tarea 2 ejercicios para que resuelvan y así ponen en práctica los conceptos que hemos desarrollado en este video. Aquí tenemos el ejercicio 1, aquí el ejercicio 2 y en la última filmina está la bibliografía que he consultado para este tema. En el próximo video comenzaremos con el tema 2. Cuídense mucho y hasta pronto.